Hoy, en nuestro programa, estalla la Segunda Guerra Mundial. La vez pasada habíamos visto cómo el proyecto nazi había realizado una purga interna a través de lo que ellos llamaban acción directa y había sido compuesta por 3 partes. Una, la noche de los cuchillos largos, en la cual, para lograr el consenso del ejército alemán, Hitler entregó las tropas de las SA y en una sola noche los mataron a todos para lograr de esa manera la unidad del ejército alrededor del proyecto nazi. Esa fue una purga. Habíamos visto cómo incendiaron el edificio del Reichstag los mismos nazis para poder alegar a través del incendio del edificio del Reichstag que habían sido los comunistas y emprender una persecución, una purga terrible contra toda oposición política que aún quedara en Alemania por cuenta del incendio del edificio del Reichstag, culpándolos a todos de la conspiración para el incendio y de esa manera eliminando toda oposición en Alemania. Habíamos visto cómo la tercera parte de la purga es la noche de los cristales rotos, cuando todos los negocios de la comunidad judía van a ser incendiados en una sola noche y se van a promulgar posteriormente las leyes de Nuremberg, en las cuales se les saca de la sociedad, se les empieza a confinar y van a ir poco a poco a los campos de concentración. Una vez que Hitler ha realizado las purgas internas, ha eliminado cualquier posible oposición, ahí empieza la acción directa que primero se refleja en Alemania a través de todo lo que hemos visto, a través de todo el proceso de ascenso al poder, todo el proceso ideológico y todo esto. Ahora ya está montado el aparato de la guerra y la acción directa va a empezar a desbordar las fronteras, no sin antes matar a todos los enfermos terminales de Alemania, 70.000. En nombre de la raza superior, las personas que estaban muriendo de diferentes enfermedades fueron asesinadas también simultáneamente de una manera mucho más silenciosa que las purgas que hemos visto. Entonces ahora se va a desbordar el proyecto y empieza a anexarse y empieza a pasar por diferentes territorios. La anexión por los territorios en un principio sigue estando dentro del marco de la reparación del desmembramiento de Alemania, sigue siendo parte, digamos, de revertir las injusticias de Versalles. En un principio se empieza a ver así porque como hubo efectivamente una maniobra que despedazó a Alemania en Versalles, el que Alemania atraviese estos territorios hasta cierto punto es visto como una reparación o como una, digamos, una manera de volver a acomodar lo que inicialmente era alemán. Entonces, la región del Sarre, que fue desmembrada por el Tratado de Versalles, por plebiscito vuelve a manos de Alemania. Hasta ahí no hay problema porque el Sarre se lo quitaron en Versalles. La región de Renania fue ocupada, pero Renania se la había quitado Francia, Alemania, luego ahí tampoco tenemos problema, eso es alemán. Austria se va a anexar después de una guerra civil del movimiento obrero y de la oposición del capitán von Trapp y su familia, de la novicia rebelde, que efectivamente existieron y se opusieron. Austria se va a anexar bajo un proyecto que se llama el Anschluss, porque finalmente ambos son austriacos, ambos son germanos y tienen un mismo proyecto. El cuento que le echan a los austriacos es la nostalgia del imperio perdido, que terminó después de la Primera Guerra Mundial. Ahí todavía estamos dentro de un mundo completamente germano. Los ingleses sienten
que de alguna manera se cometió una terrible injusticia con Alemania, que ellos permitieron que esa injusticia se diera, y por eso hay una película que se llama Lo que queda del día, que es con Emma Thompson y Anthony Hopkins, en el cual un lord recibe en su casa a los altos diplomáticos alemanes e intenta una política de apaciguamiento porque un amigo de él, que era alemán, se suicidó después de la guerra por la situación tan terrible que Alemania quedó. Consideraba que tenía una deuda con Alemania por la manera como fueron maltratados después de la Primera Guerra Mundial. Pero es que aquí hay una mutación, y eso es lo que nadie ve, que no son los mismos prusianos, no son los mismos alemanes destruidos después de esa cantidad de sufrimiento. Esto es otra cosa, esto es otro proyecto distinto, y no es visible porque como hay esta sensación de maltrato a lo que fue el destino de Alemania después de la guerra, nadie se da cuenta que aquí hay una mutación y están enfrentándose a fuerzas completamente diferentes. Entonces, dentro de la misma lógica, hay una política de apaciguamiento, nadie quiere la guerra. Entonces, aquí hay un problema en la diplomacia. Hitler sabe exactamente qué quiere la guerra, mientras que los demás saben es que no quieren evitar la guerra. Y ahí hay dos posiciones completamente diferentes. Todo el mundo tratando de apaciguarlo, como si dándole carne al tigre no se lo fuera a comer usted. Es una manera de cebarlo a ver si lo pueden mantener alejado. Entonces, de esa forma, le van dando lo que pide. La primera parte, como era todo el mundo alemán, entonces aún parecía parte de la reparación de la injusticia que se había hecho, pero hay un punto en que empieza a transgredirse el límite entre lo que era Alemania y ya empieza a convertirse en la invasión. Entonces, hay un punto aquí que son los Sudetes. Todavía los Sudetes es un territorio étnicamente y culturalmente alemán, pero que queda dentro de la República Checoslovaca, formada después de la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler reivindica el Sarre, Renania, Austria, ahora reivindica los Sudetes, que eran el otro pedazo del territorio. Más tarde reivindicará el corredor de Danzig en Polonia, pero ahora reivindica los Sudetes. Entonces, cuando reivindica los Sudetes, se va a dar lo que se llama el Pacto de Múnich. El Pacto de Múnich es el desmembramiento de la República Checoslovaca para que los Sudetes le vayan a quedar a los nazis. De esa manera consideran que hasta ahí llegaban las reclamaciones alemanas. Hitler les hizo creer que no iba a seguir pidiendo más, que hasta ahí, mejor dicho, hasta ahí terminaba Versalles. O sea, la embarrada que se había hecho con el final del Tratado de Versalles terminaba con la entrega de los Sudetes y San se acabó. Eso fue lo que creyeron, eso fue lo que Hitler les hizo creer, porque no sabían que el proyecto era la guerra, pero el proyecto era la guerra desde el principio, y lo que estaba haciendo era avanzar y avanzar y avanzar, primero diplomáticamente, y luego avanzaría militarmente, pero todo esto está cuidadosamente planeado. Entonces, en ese momento, Inglaterra decide que no va a ir a la guerra por un país que no conoce, que es sumamente lejano y donde la gente está peleando por cosas que además ellos no comprenden. En el Pacto de Múnich, Chamberlain, que en ese momento era el primer ministro británico, acuerda que permite desmembrar Checoslovaquia para entregársela a los nazis, y que ahí, hasta ahí se logra la paz, se logra revertir, digamos, o resarcir más aún, cualquier injusticia que aún quedare por reparar respecto al resultado del Pacto de Versalles. Digamos, hasta ahí ya quedamos en tablas, de aquí en adelante lo que pase ya es un abuso. Ese Pacto de Múnich es el intento desesperado de Chamberlain por evitar la guerra. Nadie quiere esa guerra, todo el mundo tiene susto a esa guerra, y esa es la manera como trata de apaciguarlo, a costa de el pueblo checoslovaco, que no fue invitado al reparto. Después de este reparto va a aparecer una postal absolutamente aterradora donde el alto mando alemán camina por las calles de Praga, y la postal, el mapa de Checoslovaquia se abre, se florea como con el fuego, mientras pasan las botas del alto mando alemán por encima de Praga. Esto va a ser sumamente grave.
y los eslavos van a ser servidos en la mesa de los sacrificios. Se considera que hasta aquí terminan las reclamaciones. Cuando regresan del pacto de Múnich, Chamberlain llega muy contento porque desde su punto de vista, que es lograr la paz a como dé lugar, que es apaciguar a este personaje, porque una guerra mundial no la quiere nadie, una guerra no la quiere Inglaterra ni la quiere nadie. Él llega muy contento, tiene un papel en el que dice que ahí están las palabras de Adolfo Hitler y están las palabras suyas, las firmas de los dos, en el cual consideran que se ha saldado el asunto de los Sudets, que el asunto de los checos ya está resuelto, que Inglaterra no va a ir a la guerra por un país lejano que no conoce, cuya gente se está peleando por motivos que ellos desconocen, y que una vez más ha habido una oportunidad para la paz. Esto aparentemente es una situación de una, por lo menos de una tregua, o por lo menos la guerra se logra evitar otro poquito, y eso sigue siendo un triunfo muy grande para Chamberlain. Chamberlain llega contento a Inglaterra, muestra su documento, sienten que se han librado del fantasma de la guerra que tanto los aterroriza, y estas son las palabras del primer ministro Chamberlain cuando anuncia ante los británicos que ha firmado el pacto de Múnich que desmembra Checoslovaquia, y esta es la manera como lo reciben cuando consideran que se han librado de la guerra. This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Aquí dice cómo se suscribió un acuerdo en el cual el Führer y el canciller alemán y el primer ministro británico se ponen de acuerdo para decir que no van a ir a la guerra el uno contra el otro, que la cuestión anglo-germana es de primera importancia para las dos naciones y para Europa. Ninguno de los dos va a ir a la guerra por motivos de Checoslovaquia. La cuestión checa queda así saldada, y de esa manera termina la reclamación alemana de territorios. Inglaterra regresa con su pacto de Múnich y queda sentado un principio de la paz en nuestro tiempo, como lo llamaría Chamberlain. Y con esto llega tranquilo, pensando que hasta aquí se ha logrado apaciguar toda la bestia que se está armando en Europa. Pero esto va a ser lejos de ser cierto. Esto se llamará el síndrome de Múnich, pero por supuesto la historia se escribe en replay, y claro, retrospectivamente uno dice, pero si el proyecto de Hitler era la guerra, ¿usted cómo no se dio cuenta?